Así sí volvemos después de haber respondido tantas preguntas con nuestro Oscar Barrera Marengo, nuestra Sandra Ceballos, que está en Estados Unidos, en Las Vegas, en la Feria de Tecnología, y ahora nos visita, a mi juicio, una de las grandes sorpresas para mí. No te conocía, no había ahondado en tu obra. Alfredo Andoni, ¿cierto? Autor del libro Serpiente, que es tu primer libro, es tu debut literario, lo lanzaste a fines del año pasado, ¿cierto? En octubre, sí, hace 3 meses más. Hace 3 meses, sí. Claro. Es un libro gordo, tiene 400 páginas y es tu primera obra. Y es sorprendente la forma en que tú encaras con tu lenguaje, muy distinguido, diría yo, y muy profundo. ¿Cómo era el Chile, más bien nocturno, bohemio y muy sexual, de fines de los 60 y comienzos de los 70? Alfredo, bienvenido a Ciudadano. Por favor, cuéntanos cómo te ha ido con esta obra y cómo es, cuál es la base de esto. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por la invitación. Súper feliz de estar acá hablando de la novela que, como tú dices, recién salió. Y para mí ha sido realmente una gran sorpresa, desde el mejor de los sentidos, poder presenciar las reacciones que ha tenido Serpiente, cómo a la gente le ha gustado. Me ha encantado recibir mensajes de repente por Instagram, lo que sea, de gente que se la lee y como que le llega. Creo que para mí, durante el proceso de escritura, eso era algo súper importante, poder llegar de forma como íntima a los lectores, que no fuese una lectura un poco impermeable emocionalmente, tal vez. Quería que fuese algo que llegara, tal vez que emocionara de alguna forma, sí. Justo antes de empezar la entrevista, mientras estábamos en la pausa, te preguntamos la edad, 36 años. Sí. Estamos cerquita. Entonces, claro, tú no viviste en esta época. ¿Cómo nace la inquietud? ¿Cómo nace el interés de ver esta realidad de la diversidad sexual durante los años 60? Que tal vez nosotros tenemos más la idea de cómo se vio en la dictadura, en la opresión, pero ¿cómo fue antes de eso? ¿Cómo nace esa inquietud? ¿Cómo hiciste la investigación? La inquietud nace a partir de un vacío histórico que yo sentía de manera personal en la falta de temas que trataran específicamente ese periodo. Yo en mi propia experiencia no solo con la literatura, pero sino también con los intereses, con la historia, con lo que sea, creo que la dictadura de alguna manera eclipsó lo que venía antes. Fue tan fuerte, fue un quiebre tan potente en la historia de Chile, que después que todo lo que precedió la dictadura quedó un poquito como no tan descubierto, un poco menos tocado, de alguna forma menos explorado. Y para mí era súper importante específicamente recrear ese periodo, qué pasó. Y también de forma más implícita, recreando el mundo previo a la dictadura, también quería constatar los cambios culturales que generó la dictadura en sí. Como recrear ese mundo que ya no existe y compararlo, por ejemplo, con lo que tenemos hoy día, es una manera también de ver o hacer patente los cambios culturales que generó también la dictadura. Hola Alfredo, te saludo a la distancia y tengo una pregunta porque precisamente... Dame un segundo, Sandra, que Alfredo se está poniendo en este minuto los audífonos. Ahora sí estamos. Ah, ya. ¿Aló? Me parece terrible que no le hayan dicho que yo estaba y que tenía que estar con los audífonos puestos. Pues. Ya, les bajé un punto al tiro inmediatamente a la evaluación final. Sí, está bien. Alfredo, te decía que, algo que me parece súper interesante de esta serpiente, como mencionaban ahí, que tiene que ver con el contexto en el que se desarrolla la historia, es que efectivamente muchas personas, a propósito de la dictadura y postdictadura, casi que pensaban que los homosexuales en Chile no existían durante los años anteriores, ¿no? Porque no se hablaba de homosexualidad, porque estaba súper cerrado, invisibilizado y etcétera. Y hay que retrotraer a que efectivamente las primeras manifestaciones de los gays en Chile se hicieron 70, 73 por ahí, y bueno, de hecho nuestros compañeros de ADN.cl, cuando hacen los especiales del mes del orgullo, rescataron algunas de esas historias. Y es como, de alguna forma,
visibilizarlos a ellos, rendirles también un tributo de alguna forma para que nos demos cuenta de que sí existían, de que sí estaban en nuestro país, por más que se les hubiese aplastado, se les hubiese invisibilizado durante tanto tiempo, ¿no? No son las minorías que hoy día efectivamente pueden alzar su voz más fuerte, los vemos en distintos rubros laborales, los vemos en distintos espacios de manifestación. Hoy día, bueno, las redes sociales están más presentes, pero pueden decir aquí estoy. Sí, estoy absolutamente de acuerdo y específicamente cuando te refieres a esta protesta, a esta marcha que se hace el mismo 73, fue la primera de Latinoamérica y hay cosas, y como tú dices, una manera de rendir tributo, una manera de recordar y dentro de esa misma línea, el recuerdo, de la memoria y lo importante que puede ser, a mí hay cosas que, por ejemplo, siempre me han extrañado un poco. En Chile acá celebramos el Día del Orgullo. Hay 2 fechas, una en junio para conmemorar lo que ocurrió en Estados Unidos en Stonewall, y la otra es en noviembre, que creo, si no me equivoco, tiene que ver con una fecha sobre, creo, cuando se fundó el movimiento de liberación homosexual en Argentina. Y a mí me extraña porque como chilenos, cuando tenemos este 22 de abril, que fue la primera marcha homosexual de toda Latinoamérica, podríamos estar también celebrando este tipo de cosas, pero creo que el primer paso siempre en la memoria es recordar un poco para volver a lo que me decías, para conmemorar, para rendir tributo y homenaje a este tipo de personas que participaron de esto y a estas fechas también, que creo que son súper importantes. Alfredo, tu obra está basada en Baltasar, ¿cierto? Que es el protagonista de tu libro Serpiente, que tenemos acá en el estudio. Él es un joven atractivo, ¿cierto? Es prostituto, ¿cierto? Sí. Recorre las calles de Santiago, especialmente las del centro de Santiago. Pero él a la larga se encuentra con pares, ¿cierto? Pero los une no lo social, no del lugar de donde viven, finalmente los une el deseo. Y ahí hay una narrativa, que es bien compleja de llevar porque hay un uso de palabras especiales y poder llegar a describir describir en un libro escenas respecto de tríos, por ejemplo, cosas sexuales y sensoriales, es súper complejo. ¿Cómo llegaste a esa especialización? ¿Te refieres a la especialización de lenguaje y en cuanto a cómo tú fuiste dibujando en tu cabeza para poderla llevar al papel? La parte del lenguaje partió casi como, no quiero decir como un juego para mí porque creo que trivializa un poco pero como algo que a mí me entretenía mucho hacer, como un ejercicio que salió de forma súper orgánica. A lo largo del tiempo y el proceso de escritura me fui dando cuenta qué tipo de valor yo podía sacar de ese uso del lenguaje. Y por ejemplo en la novela una de las cosas que a mí me interesaba muchísimo explorar, y en la literatura en general, es la forma en cómo se pueden distorsionar un poco los tiempos, cómo me interesaba retratar a mí el caos interno, el caos de las emociones tal vez que no responden a una lógica. Y tal vez lo que voy a decir ahora puede sonar un poco abstracto, ¿ya? Pero la forma en la cual uno lee el lenguaje en sí es un sistema muy lógico. Es un sistema, uno lee de izquierda a derecha, claro. Demanda un inicio y un final y un comienzo. Tiene una cosa muy, muy estructurada. Y creo que para yo poder armar un vehículo que fuese el lenguaje, un vehículo que pudiese sostener y retratar el caos emocional, la poca definitud que tienen las emociones, me servía muchísimo más un lenguaje que también se pudiese como desarmarse un poco. Y por lo mismo que tú mencionabas, por ejemplo, las escenas sexuales, claro. Todo este tipo de cosas. Que tienen aromas, tienen ciertos colores. Sí, hay una cosa fonética también. Principalmente el aroma, te diría yo. Hay mucha gente me ha dicho, sabes que no me había dado cuenta hasta que lectores me han dicho también la cosa del aroma, lo de los olores, que está súper, súper presente. Pero sí creo que le da... el lenguaje tiene una pátina de sueño, una perspectiva onírica, que creo que ayuda también de nuevo a sostener esta cosa más
inacabada de las emociones, para retratar esta intimidad más profunda de los personajes. Alfredo, también estábamos conversando y claro, tú estudiaste en Colombia economía y filosofía y acabas de decir una palabra que yo creo que es como clave para encajar con lo que te quería preguntar, la lógica. ¿Cómo tus estudios previos, esa experiencia previa, se traduce en escribir una obra literaria? Que uno decía, la economía y escribir un libro en que se pueden relacionar, o la filosofía tal vez. ¿Cómo ocupaste tu experiencia previa, tu tatuaje en el brazo, por ejemplo, Claro. para generar esta obra? ¿Cómo ves tú la influencia de lo que has estudiado? La respuesta que te doy puede sonar un poco como media fome por lo genérica, pero yo creo que específicamente en la literatura, cualquier tipo de experiencia previa es un aporte, y por eso a mí me llamó tanto la atención la literatura como disciplina, como práctica, porque fue un área donde yo pude combinar muchas cosas, y creo que es un área en general donde se puede combinar muchísimas cosas. Creo que es algo que siempre se está nutriendo de distintas experiencias, de distintas disciplinas, de distintas áreas, independiente cuáles sean esas áreas al final. La ciencia, o sea, la literatura que tiene que ver con ciencia, por ejemplo, es muy entretenida. Bueno, o sea, millones de cosas al final, más filosófica, menos filosófica, todo como... Creo que siempre tiene una capacidad de como de esponja casi absorber mucho la literatura, y creo que mientras más mejor por ese lado. Sí. Estamos con Alfredo Andoni, el autor de Serpiente, que ya está disponible en librerías, por supuesto, su primera novela. Alfredo, lo mencionaba Pamela, ¿no? La manera en que tú relatas esta obra es tan de experiencia, de sentir, que inevitablemente uno la piensa muy en el audiovisual, o incluso hasta adaptado al teatro. ¿Has pensado en aquello? Sí, me llegó una propuesta audiovisual ya para hacer la película de Serpiente. Todavía como que no estamos viendo el proceso y todo, pero sí hay algo que generó interés muy, muy rápido, que para mí fue una sorpresa muy linda también. Yo de forma muy consciente escribí la novela desde un enfoque muy cinematográfico, y me la fui imaginando con esta cosa muy visual y todo. Siento que el narrador es como una cámara de repente, parece, que hace zoom, se acerca, se aleja. Y creo que por ese lado sí, a muchas personas también me han dicho, me han mencionado la novela con respecto a su traducción audiovisual. Bueno, son coletazos que están pasando, momento a momento, segundo a segundo. Alfredo, ¿tú tienes alguna opinión ya que eres escritor, con profundidad, sobre lo que está pasando en Venezuela? Oye, un tema muy, muy complicado. Yo en la novela... Yo incluso para mucha la investigación de la novela, ¿Ya? Yo me metí, por ejemplo, me metí a páginas de la CIA, del gobierno de Estados Unidos, oficiales, y sacaba ahí discursos, transcripciones de discursos entre Nixon y Kissinger. Por ejemplo, cuando gana Allende, tiene una conversación que es impresionante, y sacarlo desde mismas las páginas y todo. Entonces creo que es muy el tema mismo, que lo toca muchísimo la novela, que ahí me tocó muchísimo investigar cuál fue específicamente el rol que tuvo Estados Unidos, qué tan involucrado estuvo previo al golpe, por ejemplo. Sí creo que, o sea, como verlo repetirse de nuevo esta cosa, obviamente tiene matices muy distintos, cosas muy distintas, pero creo que como chileno inevitablemente algo gatilla ese tipo de forma de involucrarse, como hay que ver también qué va a pasar, o sea, es como esta cosa está recién ocurriendo, las últimas experiencias que ha tenido Estados Unidos intentando... manejar países externos como que han sido experiencias fallidas. Entonces por ese lado, por la parte de historia, habría que ser muy cuidadoso para ver qué lecciones se pueden sacar también de las últimas experiencias en las cuales Estados Unidos ha intentado hacer lo que está haciendo ahora, que es manejar un país externo. Alfredo, te damos muchísimas gracias por haber estado hoy día con nosotros. No solo gracias, sino que felicitaciones por el tremendo debut literario. Esperamos que se vengan muchos más. Muchas gracias, se pasaron, en verdad. Muchas gracias por la invitación. ¿Puedo hacer una invitación muy rápida? Una cortita, vamos. Cortita, que el jueves voy a estar hablando en la librería La Feral, así que cualquier persona que quiera ir, invitadísimo. Por supuesto, vayan y ahí compren y les firma el libro.